Patología del adulto mayor y geriatría. Buenas tardes, nosotros vamos a presentar el caso clínico. Está conformado el equipo por Gerald López, Mónica Velázquez, Evian Cifuentes, Alejandro Flores y su servidora. Adele es una mujer de 80 años que es remitida a la consulta por dificultad progresiva para la marcha con frecuentes episodios de caídas. Desde hace un año, la familia nota torpeza en la marcha, que es muy lenta. Se levanta mal de las sillas, hace giros inestables y en bloque. En la cama se mueve mal, no puede darse la vuelta. En los últimos meses se ha caído varias veces. Ha tenido que ir a urgencias en 2 ocasiones, una por herida incisa supraorbitaria derecha que precisió punto de sutura y otra por una fractura de colles izquierda que necesitó reducción y férula. Adela realiza una vida cada vez más sedentaria, no sale de casa, colabora en algunas tareas domésticas, pero no como antes. Y tras la fractura de colles precisa ayuda en su autocuidado, baño, vestido, con algún episodio de incontinencia urinaria. Tiene el ánimo triste, la habilidad emocional y sentimiento de inutilidad con dificultad para conciliar el sueño. Adela refiere más dolores de huesos en las caderas y en las rodillas, por lo que toma analgésicos que en ocasiones le provocan ardores, que ceden con anticaídos. Tiene diabetes mellizos desde hace 30 años con un control irregular en tratamiento con insulina e hipertensión arterial, para lo que tomaba verapamilo a dosis de 80 miligramos cada 8 horas. En los últimos meses notaba un temblor en las manos, sobre todo en la derecha. De la vista estaba mal, pero no había consultado. Tenía dificultades para conciliar el sueño y tomaba Valium, que le iba muy bien a su hija para dormir. Ha estado ingresada en 2 ocasiones. La primera, 10 años antes, para ser intervenida de la vesícula, y la segunda, 2 años antes, por una infección urinaria que elevó las cifras de glucemia. En este ingreso también tuvo insuficiencia cardíaca y desde entonces recibía tratamiento con insulina, dioxina y furosemida, sin controles posteriores a la altura hospitalaria. Desde hace 4 días no se levanta de la cama porque dice que le duele la pierna derecha. Todo empezó al girarse de la cama. Sintió un desgarro en la ingle derecha y desde entonces no se mueve. Su médico le pautó por teléfono paracetamol, pero no ha mejorado nada. En la exploración destaca el miembro inferior derecho acortado y en rotación externa, con importante dolor a la comprensión en la zona inigual derecha. No se puede explorar la bipedestación por la imposibilidad de la paciente para mantenerse de pie. Tiene un buen estado general, discreta palidez mucutánea, orientada con lenguaje normal, pesa 65 kilos y mide 1.55 metros y tiene una presión arterial de 190/100 con frecuencia cardíaca de 60 y con pulso irregular a nivel cefálico. Se palpan pulsos caritoideos irregulares con soplo sistólico bilateral, con temporales normales, pares craneales normales y opacificación cristalina bilateral. La auscultación cardiopulmonar revela arritmia con soplo sistólico polifocal y serpitanes bivasales. Tiene rueda detonada en ambos codos y muñecas, temblor de reposo en ambas manos de predominio derecho. El resto de exploración general y neurológica era normal. Antes de la fractura de la marcha era inestable con pasos cortos, arrastrando pies, con giros en 56 pasos antero y retropulsión. Escaso braceo, no realiza tándem y con test de Romberg negativo.
Ok, antes de comenzar con los conceptos desconocidos, vamos a ver las dos imágenes en las cuales nos representa la fractura de cadera. Ahí la podemos ver la fractura de la cabeza del fémur y sería una radiografía, y en la imagen izquierda estamos viendo una menos detallada. Ok, concepto desconocido. Vamos a hablar sobre la supraorbitaria. Nos menciona que se encuentra en el techo de la órbita, por encima de él, como el agujero supraorbitatorio, orificio o escotadura por la que sale el nervio supratorio y los vasos supraorbitarios. Podemos decir que la escotadura supraorbitaria o el agujero va para el paso de los vasos o nervios supraorbitorios en su zona frontal, para el vaso de los vasos anónimos, apófisis de órbita externa por el proceso cigomático, y pues se articula en el hueso cigomático. Ok, la fractura de Colles es un rompimiento en el radio de la muñeca. Podemos decir que es la más frecuente entre las fracturas de la extremidad distal del radio, por caída sobre la palma de la mano en extensión, o alguna osteoporáticas. También podemos decir la fractura transversal en la metástasis distal del radio con angulación dorsal. La muñeca presenta una deformidad en el tendón, y le puede ser asociado a alguna fractura de esteroides cubital. Okay, los soplos sistólicos son los que ocurren cuando el corazón está vaciando, generalmente un soplo cardíaco inofensivo. Pero a veces algún soplo puede ser por una insuficiencia mitral o por alguna estenosis aórtica. El varapímulo se usa para tratar la presión alta y controlar la angina, el dolor en el pecho. Las tabletas de liberación inmediata también se usan solas o con otros medicamentos para prevenir o tratar latidos cardíacos irregulares. La palidez mucutánea. La anemia se caracteriza por la palidez mucutánea, que en la exploración física se observa sobre todo en la conjuntiva, mucosa palpebral, los labios y las palmas, especialmente en las líneas palmares. No hay tal cosa como una palidez de tejido conjuntivo ni arrugas en las palmas de las manos. ¿Qué datos no reflejados en la historia clínica? Preguntaría. El analgésico que toma hace que sienta ardor, y el antiácido que toma es lo único que no está especificado. También puede ser causado por una gastritis medicamentosa, pero sin embargo no quiere decir que no lo pueda tomar, y es necesario tomar un pantoprazol para poder ejercer el efecto analgésico. Posibles causas de caída reseñaría en Adela. ¿Cree que presente una nueva enfermedad? El Parkinson puede ser una de las causas. Al pedir las neuronas productoras de dopamina, empiezan a dar ese tipo de síntomas en los pacientes. El signo de rueda dentada es un síntoma característico en los pacientes con EP, ya que la hipertonía muscular al momento de hacer la movilización pasiva es detenida. Con sacudidas de resistencia, también habría que verificar si el paciente presenta osteoporosis. Por cuestión de síntomas que presenta, es una fractura de cadera, ya que por sus antecedentes ella es propensa a tener osteoporosis, siendo la fractura de cadera la mayor causa de incidencia en esta enfermedad. ¿Qué pruebas complementarias solicitaría? Solicita una radiografía AP de pelvis y lateral para ver si la lesión y su reducción de fractura, un TAC por omisión de positrones con fluoruro de desoxiglucosa, el cual puede revelar actividad dopaminérgica mermada en ganglios de base
y facilita el diagnóstico NP después de la exploración neurológica. En función de los resultados, ¿cómo trataría Adela? Solicitaría que fuese valorado por otros especialistas. ¿Cómo manejaría a la paciente desde el momento mismo de su llegada a urgencias? Debe ser detenida de inmediato por la fractura que tuvo, por una posible osteoporosis y su complicación por antecedentes de insuficiencia. También debe ser evaluada por el cardiólogo, el médico internista y el geriatra. ¿Qué tratamiento perioperatorio realizaría? En el tratamiento perioperatorio, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Debemos hacer pruebas complementarias de laboratorio, un electrocardiograma, para verificar la función cardíaca, una radiografía del área afectada, que en este caso es la cadera, y en casos especiales de presentar algún problema ya existente en la cadera, se pide una tomografía axial computarizada y se hace un pedido al banco de sangre para lo que llegue a requerir el paciente. También se hace una profilaxis antibiótica. Esto con el fin de cubrir los gérmenes que causan infecciones más frecuentes en las cirugías. ¿Qué factores de riesgo tienen los pacientes para los que les ha ocurrido? Su edad por la fractura tiene riesgo de trombosis venosa profunda, lo cual sería un grave problema, pues ella tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, así como un complicado historial de padecimientos, ya que puede llevar a una tromboembolia pulmonar. Esta consiste que un coágulo de sangre formado comúnmente en los miembros inferiores suba al corazón o pulmones, causando un paro cardíaco y causar la muerte. ¿Cuál sería la mejor ubicación, tanto al ingreso como durante su estancia en el hospital? ¿Qué ubicación sería la más apropiada al alta? La ubicación más apropiada es donde el paciente esté cómodo en una planta baja para evitar los riesgos de una caída nuevamente. ¿Cómo manejaría la artrosis y la osteoporosis en este paciente? Y el parkinsonismo. Para el manejo de la osteoporosis debemos mantener una actividad física adecuada al plan del paciente, aporte de calcio con suplementos y vitamina D, eliminación de alcohol y tabaco, el uso de bifosfonatos que sirven para fortalecer los huesos. Este último medicamento es utilizado para reforzar los huesos cuando las personas se han visto afectadas de estos en el cáncer de mama y se administra de vía intravenosa. De igual manera, la artrosis será tratada como un programa específico para el paciente, el cual debe actuar directamente tanto en sus medidas posturales como en la actividad física del paciente. De ser necesario, tomar la viscosuplementación en articulaciones comunes. En el caso de una enfermedad del parkinsonismo, en la rehabilitación se puede iniciar con ejercicios respiratorios hacia el tórax y una cinesiterapia, un masaje relajante o circulatorio, hidroterapia en los pacientes de marcha con el paso del tiempo. Pues antes de todo, esto deberá tener un programa establecido para la potenciación muscular del paciente, así como adaptarlo a las actividades de su vida diaria. La fisioterapia existe varias modalidades de la electroterapia para el paciente con parkinsonismo, como lo que son las dinámicas, las corrientes de Travet, pero las que más se aplican son el TENS de alta frecuencia y baja intensidad en un parámetro de 80 a 100 Hz, y la intensidad de este debe alcanzar un nivel en que esté debajo de la umbral de dolor o a sentir hormigueos. Aquí la fisioterapia lo que nos va a abarcar, que va a ayudar más, sería rehabilitar al paciente con parkinsonismo en la marcha, a evitar o superar en sí los bloqueos que puede llegar a tener. Tenemos que facilitar los cambios posturales, también hacer un poquito más la amplitud del movimiento y la elasticidad muscular, ¿verdad? También vamos a mencionar sobre algunos ejercicios que pueden llegar a ayudarlo al paciente con Parkinson, que sean las rotaciones, la flexión, la extensión, las inclinaciones laterales. Todo ese tipo de ejercicios el fisioterapeuta
tiene que implementarlo en su tratamiento y así poco a poco el paciente va mejorando. Objetivos del aprendizaje. Evidenciar y describir la enorme variedad de etiologías que en un paciente anciano con pluripatología y poliformación tiene como consecuencia final una caída. Peligros ambientales. Pues eso puede ser también, por ejemplo, que el paciente viva en un segundo piso o que ande caminando con luces apagadas y etcétera. Causas cardiovasculares generalmente provocan síncopes o mareos, arritmias, bloqueos, taquicardias supraventricular o ventriculares, fibración auricular, alteraciones en la presión arterial, ortoatismo, hipertensión esencial, microcardiopatía obstructiva, embolia pulmonar. Causas neurológicas, drop attack, epilepsia u otras convulsiones, trastornos laberínticos, isquémicos, infecciones, traumáticos, secuelas de AB u otros con los trastornos de la marcha, Parkinson, miopatías y mielopatías, alteraciones cognitivas, cuadros confusionales. Causas osteoarticulares, osteoporosis, osteomalacaída, osteoartrosis, alteraciones de los pies, causas diversas, hipoglucemias, anemias, infecciones, síncopes neurovegetativos. Analizar cómo, a través de la historia clínica y de la exploración, puede hacerse un diagnóstico etiológico. Una buena anamnesis es de vital importancia, ya que gracias a ella podemos darnos cuenta que puede estar provocando los signos y síntomas al paciente desde la raíz. Con una adecuada historia clínica podemos llegar al diagnóstico correcto y así dar el mejor tratamiento al paciente. Resaltar la dificultad de la historia clínica del anciano por las manifestaciones atípicas de las enfermedades, la iatrogenia, la comorbilidad y la falta de actuaciones resolutivas por justificar manifestaciones de la enfermedad como normales por el envejecimiento. Aprende el tratamiento del paciente con fractura de cadera, estableciendo las estrategias rehabilitadoras adecuadas. Primero que nada, identificar las intervenciones para tratar úlceras por presión en adultos mayores con una fractura de cadera, establecer intervenciones para la rehabilitación inicial del adulto mayor y restablecer su funcionalidad. Sugiere que la secuencia para cambios posturales sea cambiar la posición a intervalos regulares, es decir, cada 2 o 4 horas en base a las úlceras de presión presentadas, de cúbito supino, de cúbito lateral derecho y de cúbito lateral izquierdo. Ejercicios suaves, moderados progresivos para aumentar la fuerza muscular y evitar la atrofia. Actividades para trabajar las transferencias y reducción de la marcha, movilizaciones suaves pasivas y activas, y ejercicios con contracción muscular isométrica al principio de la lesión. Identificar los tipos de síncope y aprender el diagnóstico en el tratamiento de los parkinsonismos en los ancianos. El síncope puede deberse a 3 diferentes etiologías. La primera es un mecanismo de reflejo o neuromedido
desencadenado por descarga adrenérgica por ortostatismo relacionado con tos, misión y estímulo gastrointestinal. La segunda es por origen cardiogénico o origen cardiogénico que puede producirse por una arritmia o algún tipo de cardiopatía estructural. Y la tercera es hipotensión ortostática, que se debe a una disfunción autonómica, a una patología de base o desencadena